Ok, bueno, buenas tardes. Esta es la tutoría 1 de semana 4. Vamos a hacer algunos repasos de temas anteriores. Principalmente vamos a iniciar con las dudas que ustedes tengan. Entonces, bueno, la primera duda que tenemos es una sobre sucesiones. Este ejercicio nos decía lo siguiente, nos decía A sub n es una sucesión y nos daban tres como datos o pistas. Nos decía su primer valor A sub 0 es 1, su segundo valor A sub 0 es 2. Y nos dice, y bueno, la forma general de todos los siguientes números es la fórmula A sub n igual a 2n por A sub n menos 1 más 5 por A sub n menos 2, n mayor o igual a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que esta fórmula nos funciona para cuando el índice sea mayor o igual a 2 en adelante. Entendamos una cosilla por acá. Cuando nos preguntan los primeros tres términos, pensemos o recordemos que es una sucesión. Una sucesión, en este caso se llama, uy, qué fea letra, A sub n, es un conjunto infinito de elementos, es una lista infinita. Esa lista tiene el elemento A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, y bueno, como dijimos, son infinitos, entonces no tiene sentido escribir infinitos números. Vamos a ponerle 3 puntos hasta un valor n y sigue infinito porque son infinitos valores. Lo que nos dice el enunciado es, yo te estoy de una vez soplando, ¿cuánto es este primero? Te estoy soplando, ¿cuánto es este segundo? Y los demás, lo que nos dicen es que cumple la forma general menos 2n a sub n menos 1 más 5 a sub n menos 2. Es decir, sustituyo los valores anteriores. Esto es lo que se llama una sucesión recursiva, porque necesitamos del valor anterior, digamos, como que dependemos de algo de antes, ¿verdad? Eso es. Entonces, para responder la pregunta, ¿quiénes son los primeros tres términos? Nos vamos a la lista. ¿Quién es el primero? El primero que me dan. Entonces es A sub 0 igual 1. ¿Quién es el segundo valor? El segundo que me dan. A sub 1. Algo importante de las sucesiones es que la gracia de las sucesiones es que el subíndice que define el orden de los números es un número natural. Recordemos que los números naturales se crearon para dar orden. Entonces, el primer elemento, el segundo elemento, y así vamos saltando. No existe un elemento 0,5, ¿verdad? Va saltando del elemento 0 al elemento 1, al elemento 2, y así. ¿Dale? Ok, es que mi duda principal con ese ejercicio es que, digamos, yo entiendo esto, lo que no entiendo, digamos, porque yo me guié porque dice que n es mayor o igual a 2, entonces yo pensé que el primer término de la asociación era a sub 2 y Ujú. de ahí empecé a calcular. Entonces, ¿por qué es que el primer término es a sub 0 si me dicen que n es mayor o igual a 2? Lo que te dice que n es mayor o igual a 2 es esta forma. La sucesión trae todos los elementos que marcamos aquí abajo, pero a partir de 2 en adelante existe un patrón particular que cumple la forma que te dieron arriba. Entonces lo que ellos te dijeron es, para no darte infinitos valores, te doy el primero, el segundo, y a partir del tercer valor, que es A sub 2, se define con una fórmula general que necesita del anterior y del tras anterior. Por eso te tengo que definir A sub 0 y A sub 1 primero. Pero esto de abajo es la fórmula general. Sí queda un poquito más claro de por qué la fórmula general nos dice empezamos en 2, pero los elementos de la sucesión son todos, no solo los que empiezan a partir de 2. Ok, entiendo. Un poquito mejor. Entonces, entonces eso quiere decir que toda sucesión, el primer término sería a sub 0, o no necesariamente. Puede ser A sub 0, puede ser A sub 1, dependiendo, porque vamos a ver, ahí es donde viene la pelea matemática clásica de el cero natural o no natural. La gracia de las sucesiones es que empiecen siempre en el primer número natural. No sé, dependiendo de cómo lo vean los profes o la cátedra, a veces incluimos el 0, a veces solo a partir del 1, pero eso depende de pues conveniencia matemática realmente. Pero de forma general, el primer valor que te dan como pista es el primer valor de la sucesión. Si a vos el primer valor que te dieron es tome A sub 1 igual 7 y A sub n a partir de n mayor o igual a 2 es una fórmula muy larga. ¿Qué te está queriendo decir ese enunciado? Yo solo te doy el primer valor, que es el que ocupas, pero te doy el primero. Esa sucesión empezó de A sub 1. Aquí yo te di dos valores iniciales.
A sub 0 y a sub 1. Eso quiere decir que ellos son los primeros que los necesito para completar todo lo que sigue. Pero todos juntos forman la sucesión a sub n. Por eso aquí abajo escribimos desde el 0 hacia adelante. En resumidas cuentas, si te vuelven a preguntar, cuando vos querés saber cuál tomo como el primero, es el primero que te dan. Si te dicen, tome a sub 0, tenés que saber, este es el primer elemento. Voy a hacer un cambiecito aquí y en vez de escribir 1, vamos a escribir primero. Y esto va a ser segundo. Como los números ordinarios, digamos, que son para dar orden. Entonces, el primer elemento sea el primero que te dan. Ve que la instrucción, el primero que te dieron fue a sub 0. ¿Ya queda un poquito más claro? Sí, más bien muchas gracias. Buenísimo. Y bueno, este ejercicio es clásico, es una trampilla de la cátedra, que lo dan así. Te dan pues una fórmula muy larga y los estudiantes dicen, ok, me piden los primeros 3 términos, tengo que hacer 3 cálculos. Y eso no significa lo mismo. Que te pidan 3 términos no implica 3 cálculos. En este caso solo implica el último cálculo. Los primeros 2 me los dieron, me regalaron ese trabajo. En este caso, a sub 2, que sería el siguiente valor, velo aquí, sería el que sigue la fórmula general, que la fórmula sería menos 2 por n. ¿Quién es n? 2. Por a sub n menos 1, que sería a sub 2 menos 1, 1. Más 5 por a sub 2 menos 2, 0. Y bueno, sabemos que esto es igual a menos 4 por 2 más 5 por 1. Menos 8 más 5 menos 3. Entonces, cuando vamos al gap y vemos la respuesta, el primer valor es 1, el segundo es 2 y el tercero es menos 3. ¿Todo claro? Listo, todo claro. Buenísimo. Veamos el siguiente. Este es un excelente ejemplo porque volvemos a lo mismo. ¿Quién es el primer valor que me dan? Ya no me dieron a sub 0, me dieron a sub 1. Entonces, ¿quién es el primer valor? A sub 1. El primer valor es el primer valor que me dan. En este caso, si seguimos la lógica que hicimos al inicio, ¿quiénes son los términos de la sucesión S sub n? El primero que me dan, S sub 2, y como son infinitos, siguen esta forma. Lo que me dice es, te voy a dar el 1. Bueno, primero, usemos números de orden. Te voy a dar el segundo. Pero me dicen que a partir de ese segundo en adelante, cumple la fórmula general de que S sub n más 1 se define a partir del anterior. Entonces me piden el quinto término. Si yo hago mi lista larga, esto es innecesario, esto es nada más de forma ilustrativa, ¿verdad? ¿Quién es el primer elemento? Dijimos que es S sub 1. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Este es el quinto, S sub 5. Entonces, si aplico mi fórmula, se definiría, perdón, aquí va un 5, como S sub n. Y si esta fórmula sirve para S sub n más 1, es decir, requiero del anterior, porque es que hasta antes de S sub n más 1, S sub n. Que está antes de S sub 5, S sub 4, más 3. Pero la pregunta es, ¿quién es S sub 4? No sabemos porque no lo hemos calculado. Vamos a calcularlo. Y S sub 4 se define como 1 entre S sub 3 más 3. ¿Quién es S sub 3? No sé, entonces voy a calcularlo. 1 entre S sub 2, eso parece un delta, S sub 2 más 3, pero ese sí sé quién es. Yo sé que S sub 2 vale 5, arriba me lo dan, entonces sustituyo. Esto sería un octavo. Me traigo ese resultado y lo pongo acá. 1 más 1 octavo más 3 es, voy a calcularlo porque los cálculos mentales nunca fueron lo mío. Entonces voy a calcularlo rapidísimo. Eso me da 8
entre 25. Y me traigo ese resultado para acá y calculo 1 entre 25 más 3. Voy a calcularlo, 25 aquí, 8 acá. Esto es 25 entre 83. Entonces, cuando nos preguntan quién es el quinto término, voy a agarrar el subrayador, ese sub 5, que es mi quinto término porque es el quinto de la lista, es 25 entre 83. Volvemos a lo anterior. El quinto término no es el quinto cálculo. Apenas fue el tercer cálculo. Este fue el primero, este fue el segundo y este fue el tercero. El quinto término es el que sale de quinto en la lista. Y esta es la lista. ¿Alguna duda? No, todo claro. Buenísimo. Voy a ver en el chat. Aquí Mariana nos mandó el ejercicio. Entonces voy a descargarlo rapidísimo. ¿Dónde se descargas? Descargas. Aquí está descargas para ponerlo aquí. Listo, ya se descargó. Voy a ver el ejercicio rapidísimo. Vamos a irnos para este ejercicio. Voy a copiar el ejercicio y ya se los muestro. Bueno, no sé si lo pueden ir viendo, pero si no, ya se los muestro. De Q igual a 1 y el argumento es 1, 2 a la Q más 3 a la Q entre A a la Q. Qué ejercicio más curioso. Tiene una variable. Y me dan una condición y me dicen que A es mayor a 3. Ok, buenísimo. No sé si este ejercicio tenía alguna instrucción particular. No sé si era calcular la suma, saber si converge o no. Era solo calcular la suma, Buenísimo. pero Entonces, no sabía cómo entrarle. ok, dale. Vamos a hacerlo. Vamos a apuntar aquí para que no se nos olvide nuestro objetivo. Queremos calcular la suma. Si nos dan esa palabra clave, tenemos que saber dos cosas. Esto es lo que se llama una serie. ¿Qué es una serie? Una serie es la suma de elementos, los de elementos de una sucesión. Y los elementos de una sucesión son infinitos. Entonces, ¿qué es una serie? Es una suma infinita. Por eso es una suma hasta el infinito. Entonces, lo que nos dice es calcule la suma. Eso quiere decir calcular el valor de convergencia. Eso es lo que queremos saber. ¿A qué valor llega esa suma? Convergencia. Y como han podido ver, y van a seguir viendo al menos esta semana, existen un chorro de criterios para las series, para saber si converge o diverge. Pero solo tenemos dos criterios que nos dicen si converge, a qué valor lo hace. Porque recuerden de manera general que existen solo tres maneras de saberlo. Uno, si tenemos la enésima suma. No la tenemos en este caso. No, la enésima suma es cuando nos dicen, por ejemplo, esto sub n es igual a, y nos dan un término, una sucesión. Y ahí lo que hacemos es sacar el límite, pero no es el caso. Entonces solo nos quedan dos criterios de series que nos funcionan, que se los voy a apuntar por aquí. Es el criterio de series geométricas o el criterio de series telescópicas. Vamos a hacer una rayita. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque si el enunciado me dice calcule la suma, de una vez les están diciendo intrínsecamente, esto converge. Y luego, si converge, puedo conocer la suma y solo tengo dos criterios que lo hacen. Entonces, de mi mapa mental de todas las opciones, elimino todos los criterios que no me van a dar la suma exacta y solo me enfoco a ver si esta suma, esta sucesión, ya no dirá, esta serie, podemos hacerla una geométrica o una telescópica. Recordando la forma general de los criterios, ¿qué tipo de serie creen que puede ser? ¿Creen que tiene más pinta de geométrica o de telescópica?
Geométrica. Exacto, sí. Tiene como un aire de geométrica que vamos a ver por qué. Recordemos que las geométricas eran las que tenían un argumento general de R a la K, siendo esta la variable y R era un valor que analizábamos. Normalmente veíamos si R, el valor absoluto era menor a 1, entonces convergía. Y si esto era mayor o igual a 1, esto divergía. Eso es rápidamente el criterio de las series geométricas. Y bueno, la verdad sí se parece, pero no es exactamente un R a la K porque hay como una suma medio incómoda en ese numerador. Entonces vamos a ir viendo, bueno, y recordando que nosotros tenemos toda la licencia, o sea, todo el permiso de utilizar todos los conocimientos que ya tenemos de mate. ¿Como cuáles? Me voy a traer aquí la sumilla. No voy a copiar lo mínimo y lo máximo porque solo para no perder tiempo, digamos, solo voy a poner la suma general, pero recuerden que si están como en un ejercicio de desarrollo, si tienen que poner de K igual 1 hasta infinito. El argumento que ellos nos dan es el siguiente: 1 más 2 a la Q más 3 a la Q entre A a la Q. Parece un 9, pero eso es una Q. Le voy a poner una rayita abajo, solo para que no parezca un 9. Esto es lo que nosotros vemos como una única fracción, pero recordemos que las fracciones podemos separarlas. Y es que normalmente nosotros nos lo enseñan en la otra dirección. A nosotros nos dicen, si yo tengo la fracción 5 medios más 8 medios, son fracciones homogéneas. Entonces yo puedo hacer un único denominador y sumo los denominadores. Pero esto es válido tanto para acá como para acá. Imagínense que ahorita en la fracción que tenemos nosotros estamos del lado derecho. Entonces tratemos de dividirlo como está en el lado izquierdo. Voy a borrar esto que era nada más meramente ilustrativo. Y vean esto. La suma, porque eso todavía sigue dentro de la suma. Y esta única fracción podemos dividirla en fracciones homogéneas, es decir, fracciones del mismo denominador. Como ya está separadito, vamos a seguir el orden. Va a ser 1 entre A a la Q más 2 a la Q entre A a la Q más 3 a la Q entre A a la Q. Y esto ya está separado en fracciones homogéneas. Vamos a ver luego qué otra propiedad que nosotros ya conocemos podemos utilizar. La que usamos normalmente en series geométricas eran las leyes de potencia y se las voy a recordar de una manera análoga al ejemplo anterior. Antes, cuando nosotros teníamos la fracción 5 medios elevado a la 3, nosotros decíamos puede repartir el 3. Esto es igual a 5 a la 3 entre 2 a la 3. Pero esto es válido en esta dirección, así como en esta. Lo que yo distribuyo también lo puedo recoger. Entonces, utilizando esa idea, recojamos esos exponentes Q, porque vean que aunque aquí en el 1 no aparezca, recuerden que 1 es lo mismo que 1 a la 2, que 1 a la 1000 o que 1 a la Q. Q sí es positivo, pero Q es el subíndice de mi sucesión, de mi serie. Y recuerden que Q es un número positivo porque estamos trabajando con naturales. Q va a ser igual a 1, o igual a 2, o igual a 3, o así vamos aumentando hasta infinito, pero siempre vamos aumentando de 1 en 1. No existe Q igual a 1,5, por ejemplo. Como es un natural, sabemos que 1 a la Q es 1. Entonces, esta misma serie la podemos escribir como 1 entre A todo a la Q más 2 entre A todo a la Q más 3 entre A todo a la Q. Y la verdad es que ya tenemos la forma que nosotros conocemos como una serie geométrica, que es R a la K. En este caso tenemos nuestra R, que son estas fracciones, y la K ahorita se llama Q. Eso es todo. Ahora, vean que tenemos como 3 series geométricas, pero una única suma al inicio. ¿Qué está pasando ahí? Legalmente, cuando ustedes ya están haciendo mucha práctica, se van a dar cuenta que normalmente se van a empezar a saltar un paso.
Pero ahorita como estamos en tutorial y estamos iniciando, vamos a hacer todo un poquito legal como demás. Esto es una única serie con un criterio que se está sumando, pero existía una propiedad por linealidad de las series, quizás no la vieron con ese nombre, pero sí la vieron, es que cuando estamos sumando dos cosas adentro de una serie o restando, podemos dividirla como la suma o resta de dos series diferentes. Entonces, es decir, esta cosa larga que tenemos acá, la podemos reescribir como, voy a escribir ahora sí completo, la serie de q igual 3 a infinito, ¿sí era 3? Ah, no, perdón, q igual 1, yo no sé dónde me inventé ese 3. Q igual 1 de 1 entre a la q más la serie de q igual 1 hasta infinito de 2 entre a la q. Y finalmente la suma de q igual 1 hasta infinito de 3 entre a la q. Ya tenemos tres series geométricas. Vamos a ver, del paso anterior a este paso es súper válido, con una única excepción en la matemática. Vamos a ponerla aquí y vamos a decir, considerando que al menos una serie converge. Eso es una salvedad matemática y ustedes me dicen, ¿y cómo yo sé si alguna converge? No lo sabemos. Ese es un salto de fe ciego que hacemos rápidamente y luego lo probamos. ¿Qué pasa si ninguna converge? No pasa nada, o sea, eso pasa en mate. No borramos el procedimiento, no es que está todo mal. De ninguna convergió, este proceso de separar no me sirvió. Me devuelvo al paso anterior y le doy otra forma. Eso es todo. No es el fin del mundo. Pero ¿por qué es importante poner esta salvedad? Por lo siguiente. Si todas las series convergen, la original, que era todo junto, converge. Pero si en estas solo una converge y las demás divergen, la serie original diverge. ¿Y qué pasa en el tercer caso? Que es todas divergen. No sé, no sé qué pasa. Ustedes no pueden decir que diverge porque a lo mejor de otra manera, como otro arreglo matemático, nos va a decir que converge. Esa es la única opción que no es concluyente. Entonces, por eso ponemos este asterisquillo que dice, considere que al menos una converge, que es con lo que me da una respuesta. Converge o diverge la totalidad. Como ahorita no sé, es un salto de fe ciega, pero no importa, eso normalmente siempre se pone, nada más para que sepan, siendo muy legales. Una vez que nosotros separamos, empezamos a analizar. Todas son series geométricas y recordemos cómo se analiza la serie geométrica. Analizamos el valor absoluto de R, que en este caso es el valor absoluto de 1 entre A. La pregunta es, ¿esto es menor o mayor o igual a 1? Recordemos quién es A del enunciado. A siempre es cualquier número mayor a 3. Entonces, esto puede ser 1 entre 4, 1 entre 5, 1 entre 1000. 1 entre 4, que es lo mínimo que puede ser A. Por ejemplo, 1 entre 4 es menor a 1. Entonces, eso significa que esta serie es convergente. Vamos a ver la siguiente. El valor absoluto de 2 entre A, como A siempre es mayor a 3, esto es menor a 1 también. Esto significa que la serie es convergente. Y analicemos la última, que es el que tiene el numerador más grande y es el que nos podría traer problemas. Vamos a analizar el valor absoluto de 3 entre A. 3 entre A cuando A siempre es mayor a 3, porque eso es lo que nos decía la instrucción. A mayor a 3, es decir, el valor que podría ser es 4, 5, 6, bueno, ahí en adelante. En realidad, no me dice si es natural o no, pero vamos, nada más voy a revisarlo por una formalidad. Nada más se queda mayor a 3. Es decir, A puede ser 3,1 si ustedes quieren, porque ya 3,1 es mayor a 3. Pero cuando ustedes hacen la división 3 entre 3,1, eso siempre les da un valor menor a 1.
Cuando el denominador es más grande que el numerador, siempre es menor a 1 la fracción. Eso es lo que único que ocupamos saber. Entonces, como siempre me va a dar menor a 1, converge. La pregunta del millón es, ¿todas convergen? Buenísimo, la original converge. ¿A qué converge? ¿A qué? Esa es la pregunta, la suma. Recordemos cuál es la fórmula general de la convergencia de una serie geométrica. La convergencia general es que converge al valor real. Voy a poner la fórmula general, ¿verdad? Ahorita lo adecuamos con nuestras variables. R a la P entre 1 entre R. ¿Quién es esa R? En el caso de la primera es, perdón, 1 entre A. ¿Y quién es P? P siempre es el valor en el que iniciamos la serie. Me voy a ir un toquecito para arriba. Vean que es 1. Entonces lo leo a la 1. Perdón. Entre 1 menos R. ¿Y quién es R? 1 entre A. Eso es, voy a marcarles un toquecito en color. Este valor de acá es la suma de esta de acá. A eso debemos sumarle la siguiente y la siguiente. Entonces, a este valor en verde vamos a sumarle 2 entre A la 1 entre 1 menos 2 entre A. Para que sepan de dónde viene, por eso se los marco en colorcito. Y por último, la tercera serie, que sería más 3 entre A la 1 entre 1 menos 3 entre A. Y esto es el que pertenece al de allá arriba. La suma de este paréntesis verde, más ese paréntesis amarillo, más ese paréntesis azul, me va a dar la suma total de la serie original. Entonces, va a ser todo chiquitico para que veamos un momento la estructura. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que la suma de Q igual a 1 hasta infinito, de 1 más 2 a la Q más 3 a la Q, entre A a la Q, cuando A es mayor a 3, perdón, es lo que está ahí abajo. La respuesta no es un número, o sea, vamos a ver si es un número, pero tiene a la A incluida ahí. No crean que porque no se les elimina es que está malo. No, no. Nada más, ¿sabes? Es reducir esta expresión lo máximo posible para que se vea más bonita. Pero eso que señala la flecha azul al final es la respuesta que nos están solicitando. No sé si queda alguna duda con este ejercicio. Creo que no. Igual, si tienen una duda, luego me preguntan. A ver si en el chat hay alguna otra. Y no, creo que ya vimos las del chat. No sé si alguno tiene otra duda que quiera ver. Y si no, nos pasamos a la presentación. Ok, buenísimo. Luego este PDF yo lo paso al grupo de WhatsApp, subido como en PDF, ¿verdad? Por si está un poco desordenadas las notas, pero por si les sirve, igual están en el video explicadas. Vamos a cambiar de pantalla. Ok, buenísimo. Son las 40. Ok, todo bien, todo bien. Bueno, como les comentaba, para esta semana lo que yo traía preparado era un repaso de los ejercicios, de los criterios de la semana pasada, así como la introducción un poquito teórica de los que vienen esta semana. Este examen son un montón de criterios de series. Voy a tomar algún toque. Okay. Entonces, bueno, podemos ir viendo algunos ejercicios, más que todo por si les surge alguna duda. Okay. Este ejercicio, yo sé que es muy clásico, probablemente han visto algo parecido en clase, pero a mí me gusta mucho porque vamos a ver cómo en una única serie podemos encontrar varios criterios. Hasta este momento solo vamos a incluir los criterios que ya hemos visto en clase, pero es un excelente ejemplo de cómo
Una serie no implica que solo puede tener o solo puede usar un criterio, sino que podemos usar más de uno. Yo normalmente para los ejercicios que traigo a clase ya resueltos, los traigo como resueltos en la presentación. Si algo no les queda claro, nada más me dicen, me abren el micro un toque y nos pasamos al iPad y lo vamos haciendo paso por paso, por si les queda más clara de esa manera, pero ahí con toda confianza. Este ejercicio, bueno, no sé si ustedes querrán intentarlo, les puedo dar un par de minutos, más que todo quizás no lo tienen que resolver completo, pero siempre es importante que hagan como una lluvia de ideas de qué criterios creen que les podrían ayudar en este caso, o sea, qué forma creen que tiene. De los criterios que ya hemos visto hasta esta semana. Hemos visto el criterio de la divergencia, hemos visto telescópicas, hemos visto geométricas, y si no me equivoco, ya para esta semana tienen que haber empezado, dependiendo de qué día matricularon sus clases, lo que es una P-serie, comparación, hay directa límite, hay raíz y razón, para que no tengan un colapso mental. Si no han visto estos últimos, no se preocupen, este ejercicio no se resuelve con esos últimos, pero ya con los que hemos practicado, podemos resolver este. Entonces, vamos a ver qué era eso. Ok, estamos súper bien de tiempo. Voy a pausar la grabación y les doy unos minutos ahí para que en sus cuadernos, si traen un cuaderno o algo así, hagan como una lluvia de ideas de cómo creen que podríamos hacer y ya hacemos el ejercicio juntos paso por paso. Esto más que todo es como un ejercicio como de pensar, porque este examen es mucho de práctica visual, como que ustedes vean el ejercicio y digan, ya sé por dónde entrarle, voy a entrarle con telescópicas a este lado, o voy a entrarle con comparación porque tiene una estructura parecida, algo así. Entonces este ejercicio es un tipo de práctica por ese lado. Entonces son las 42, entonces en unos 5 serían a la 1:47, podemos empezar a resolverlo, por si ustedes quieren ir teniendo tiempo para resolverlo ustedes. Ok, entonces si les parece, veamos un poco cómo era la solución cómo es la solución de este ejercicio, a ver cómo iban nuestras ideas. Bueno, como pueden ver, esto es una serie que va de n igual 2 hasta infinito y su argumento consta de dos fracciones. La primera dice que es menos 2 a la menos 3n menos 1 entre 3 a la n menos 2 más, y en la otra fracción ya no encontramos tantos exponentes, tenemos 1 entre 4n más 4n por 4n a la 2. Entonces ven que tenemos dos estructuras, dos fracciones diferentes, con estructuras bien diferentes. Una tenemos un montón de exponentes y otras tenemos como una suma en el denominador. Entonces esto ya nos debería ir diciendo como, no me suena que sea el mismo tipo de series. A veces, en vez de trabajar las cosas de la misma manera, podemos trabajarlas por separados. ¿Y cómo hacemos para separar dos series de manera pues legal? Como habíamos hecho en el iPad, en la pizarrita compartida, habíamos puesto un asterisco y pusimos asuma que alguna converge. Es lo que vamos a hacer ahorita. Para poder separar esta serie en dos series, vamos a asumir que alguna converge para que sea legal. Y lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, vean que la suma es la misma de n igual 2 hasta infinito, de n igual 2 hasta infinito, y a cada una le toca cada argumento. Y como se juntaban mediante una suma, entonces cada serie se suma. Ese es el signo que va aquí al frente. Si se hubieran restado, va una resta. Ahora, démosle forma. ¿Cómo? O sea, ¿qué significa darle forma? Es utilizar aquello que nosotros ya conocemos para tratar de simplificar. Lo primero, como que suena una geométrica, porque hay un montón de exponentes, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de la geométrica? R a la K. Entonces, ¿qué tenemos que jugar? Con leyes de potencias. Mientras que la segunda, pues muy evidente no es. Pero bueno, geométrica no me suena porque no tiene tantos exponentes. Podría ser una telescópica, pero para eso tenemos que jugar con factorización. Entonces, vamos a ver. Bueno, en el caso de la izquierda, que son leyes de potencias, lo que vamos a hacer es separar. Recordemos que existía una ley de potencias que nos decía multiplicación de potencias de igual base, conservo la base, sumo los exponentes, pero igualito a lo anterior. Todo lo que sirve en mate, o la mayoría en una dirección, funciona para la otra. Entonces, en vez de juntar la base y sumar los exponentes, ahora para una operación en los exponentes vamos a separarlos como dos potencias de la misma base. ¿Quién es mi base? En este caso, menos 2. Entonces lo separo como menos 2 a la menos 1 por menos 2 a la menos 13. Que si yo quiero luego juntar bases y sumar exponentes, obtengo lo mismo de arriba. Entonces, todo bien.
Y lo mismo en el denominador. Pongo la base, en este caso es 3, dos bases iguales, y sus exponentes van a ser los términos. Uno es n y el otro es menos 2, que si yo junto la base y sumo los exponentes, pues me daría menos 2 más n, que es lo mismo que decir n menos 2, ¿verdad? Que es el original. Entonces, todo bien. ¿Por qué queremos hacer eso? Para dejar aquello que es pura constante por un lado, como esas dos, y aquello que sí tiene un exponente con n por otro, como estas dos, las de la derecha. Mientras que en la serie de la derecha, la factorización tendría que ser en el denominador, porque el numerador es solo un 1. Y ese denominador, ¿qué tienen en común sus elementos? Pues tienen un 4. Ay, se me perdió el mouse, aquí está. Un 4. Y voy a poner, aquí está, el puntero, que es buenísimo. Tienen en común un 4 y tienen en común una n. Entonces lo saco a factor común. ¿Y qué me queda? Una n que acompañaba a este más 1. Que pues es lo que acompañaba al 4n, ¿verdad? Una vez que ya aplicamos o le estamos dando una forma con leyes de potencias y factorización, vamos a sacar las constantes de cada serie porque no las afectan. Recordemos esa ley de linealidad de las funciones. Todas las constantes se pueden sacar de la serie y se multiplican al frente, eso es todo. Entonces, sacando constantes, sacamos menos 2 a la menos 1 y 3 a la menos 2, que lo multiplicamos al frente de la primera, y en el caso de la segunda sacamos un 1 y sacamos un 4, que sería el 1/4 que multiplicamos aquí. ¿Por qué hicimos eso? Para darle una forma más conveniente. Aquí nada más lo que hice fue, me voy a volver un toquecín, pues cambiar esta forma, o sea, o simplificar la operación, menos 2 a la menos 1 entre 3 a la menos 2, que eso me da menos 9 medios. Y como pudieron ver en la serie, tanto este numerador como el denominador estaban elevados también a la n. ¿Y qué habíamos dicho con el ejercicio anterior? Que si abajo hay una n y arriba hay una n, esa n distribuida podemos sacarla. Y es la n que tenemos aquí arriba. Y a la serie de la derecha no le pasó nada, está igualita. Esto ya nos tiene que ir como diciendo, vean, logramos poner una constante que sería nuestra r elevada a la k, en este caso es una n. Esto es una pura serie geométrica. Y esta, pues, es una telescópica. Y ustedes me dirán, ¿y cómo saben que es una telescópica? Recordemos que la telescópica es aquella serie que partíamos de un argumento inicial a sub n que podemos reescribir como un b sub n menos b sub n más 1. Y aunque quizás ahorita no sea tan evidente para ustedes, esta forma es clásica de una telescópica. Eso nada más lo dividimos ahorita haciendo fracciones parciales. Voy a ponerlo aquí al lado cómo se hacen las fracciones parciales por si no lo recuerdan. Voy a mover un toque sin mi cámara. Bueno, en el caso de primero resolviendo la serie geométrica, para ir en orden. En el caso de la serie geométrica, aquí les pongo el criterio a la par, por si no recuerdan cuál era, que nos decía que ya que teníamos la forma r a la k, estudiáramos el valor absoluto de r. Si es menor a 1, converge y converge al valor r a la p entre 1 menos r. Mientras que si el valor absoluto es mayor o igual a 1, diverge de un solo. Entonces vamos a analizarlo. El valor absoluto de menos 2 a la menos 3 entre 3, que en realidad es menos 1 entre 24, es menor que 1, porque vean, el numerador es mucho más chiquito que el denominador, es menor que 1. Converge, ¿y a qué valor converge? Converge a este menos 9 medios, es este que tenemos aquí adelante. No pueden dejarlo botado. Y ahora sería el valor de R menos 1 entre 24 a la P. ¿Quién es P? El valor donde iniciamos, que es 2, que es este 2. Entre 1 menos de la fórmula R. ¿Quién es R? Menos 1 entre 24. Este doble menos es importante. Y una vez que simplificamos, nos dice que la serie geométrica converge a menos 3 entre 400. No olvidemos la constante que sacamos antes. Eso se lo remarco porque siempre sucede que se nos olvida. Ahora vamos a analizar la telescópica, que era 1/4 por la suma de n igual 2 hasta infinito de 1 entre n por n más 1. ¿Tiene la forma? Pues la forma de telescópica realmente no. Recordemos que la forma de telescópica legal es b sub n menos un b sub n más 1, es decir, una resta. Y aquí resta no hay. Pues no. Entonces, ¿qué hacemos?
Hacemos fracciones parciales, se las pongo aquí a la derecha por si no recordaban muy bien cómo se hacen. Las fracciones parciales era que escribiéramos una vez que tenemos totalmente factorizado el denominador de forma de sumas. O sea, como que lo veamos en una suma. Entonces, para eso lo que hacíamos era que a los factores del denominador factorizado los escribíamos como los nuevos denominadores, que sería n y n más 1. ¿Y quiénes son los denominadores? No sabemos. Entonces les ponemos A y B, las letras que ustedes quieran. Yo les pongo A y B por costumbre. Y luego trabajábamos con esta igualdad para saber qué valor son A y B. Entonces lo que nosotros hacíamos era, bueno, no sé si recuerdan cómo eran fracciones parciales, lo voy a decir de manera oral, si no se acuerdan mucho me avisan y lo hacemos en el iPad para que sea más sencillo de entender. Pero lo que hacíamos normalmente era homogenizar este lado derecho, entonces multiplicábamos A por n más 1, más B por n, entre n por n más 1. Como nos queda el mismo denominador a la izquierda y a la derecha, lo que hacíamos era cancelarlo. Entonces nos queda una ecuación que era 1 es igual a A por n más 1 más B por n. ¿Y cómo era que sacábamos? Pues lo que hacíamos era probar los ceros. Decíamos, ay, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Entonces ustedes probaban ese valor y despejaban en ese caso la variable b y les daba que b era igual a menos 1. Y luego, ¿qué hacían? Probaban con el otro 0. El otro 0 era el 0 de este factor que sería n igual a menos 1. ¿Qué pasa cuando n es igual a menos 1? Se les cancelaba. Ah, no, perdón. Con ese van a encontrar ahora b. Bueno, la cosa es que prueben los ceros y encuentran ahí b. Cuando prueban el 0 de n, que sería n igual 0, encuentran a y les da a igual a 1. Y cuando prueban el 0 de n más 1, que es menos 1, entonces encuentran b, que es b igual a menos 1. Todo esto para que sepan que podemos reescribir esta fracción 1 entre n por n más 1 como a más a entre 1. ¿Y quién era a? 1. Entonces, a entre n. ¿Y quién era a? 1. Entonces, 1 entre n. Legalmente es un más, pero ¿quién es b? Menos 1. Entonces, más menos 1 es menos 1 por n más 1. Para que sepan que este de aquí, este menos, es por este menos 1 que nos salió. Vean que ahora sí tenemos la forma de una telescópica. Esta es la forma de una serie telescópica. B sub n menos B sub n más 1. ¿Quién es B sub n? 1 entre n. Entonces, ¿quién sería B sub n más 1? Cambio todos los n por n más 1. Aquí está. ¿Cómo sabemos si converge o no? Analizo. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de B sub k más 1. En este caso es el límite de lo segundo. 1 entre n más 1. Si ese límite existe, entonces la serie converge. ¿Y a qué converge? Al valor del primero evaluado en P, que es el número en el que inicia, menos lo que nos haya dado el límite. Si el límite no existe, es decir, que me dé, por ejemplo, infinito, es decir, que nunca llega a un valor, inmediatamente la serie diverge. Entonces, vamos a calcular ese límite. El límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n más 1 es 0. ¿Por qué? Recordemos, repito, cálculo diferencial. Es como si sustituyéramos este n por infinito y nos da 1 entre infinito más 1 infinito y 1 entre infinito, un denominador muy chiquito y un denominador infinitamente grande, es el infinito. Entonces, o inmediatamente pueden verlo como 1 constante entre infinito, 0 inmediatamente. Este límite da 0. Eso implica que existe. Eso significa como la E escrita al revés. Eso significa existe en matemática. Entonces, como el límite existe, converge. Todo bien. ¿A qué valor converge? Converge a el valor que no podemos dejar botado, que era el 1/4 de afuera de la serie. Por favor, nunca lo dejen botado. Por lo que dice el criterio, que es B sub P. ¿Quién sería B sub P? B sub N evaluado en P. 1 entre n evaluado en n igual 2, es decir, 1 medio, menos lo que nos dio el límite, 1 medio menos 0, y eso multiplicado por 1/4. 1 medio por 1/4 es 1/8. Entonces, vamos al cuadrito naranja. Como las dos series convergen,
La serie junta, la original converge. ¿Y a qué valor converge? Juntamos los valores que sacamos antes. 1/8, que es el de la serie telescópica, más menos 3 entre 400, que es el de la serie geométrica. La serie original converge por criterio de serie geométrica y serie telescópica. ¿Y a qué valor converge? A 47 entre 400. Esto es un ejercicio muy clásico de cuando antes existían los desarrollos. Ahora se los pueden pedir normalmente en una práctica o algo así. Porque pues tienen el desarrollo. Ahora lo que les pueden, o bien se los pueden pedir, nada más no les van a pedir el desarrollo completo porque ahora son más que todo por gap. Pero para que sepan que eso es un tipo de ejercicio clásico cuando vemos series geométricas y telescópicas y nos piden la suma. No nos van a dar uno muy fácil, nos van a dar una mezcla de los dos tipos de series que nos pueden dar una suma exacta, que son geométrica y telescópica. Y vean que lo único que hicimos fue separar convenientemente y utilizar el criterio de cada uno. ¿Sí? Belén. Una pregunta, ¿el término B sub P no es el término general de la asociación B, pero evaluado en el primer número natural que dan? Sí, exacto. Bueno, es que el B sub P, en este caso, viene a ser B sub N, pero cuando N es igual a P, entonces es este primer valor. O sea, este como inicial, en el primer valor natural que dan, que sería 2. Pero ese B sub P es el primero de la resta, que es la forma general de la asociación B sub P. Entiendo, gracias. Buenísimo, un gusto. Siempre es una confusión todos los semestres. Sí, es el primer valor y el límite se le saca al segundo valor. Normalmente tienen el mismo límite, entonces a veces cuando meten las patas no hay ningún problema, porque en realidad tienen el mismo límite. Pero para que sepan que el límite se le saca legalmente al segundo y se evalúa el primero. Entonces es así. No sé si alguien tiene alguna otra duda con este ejercicio. No, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Este es un tipo de series que la verdad no he practicado en tutoría. La semana pasada creo que no les entraba mucho lo que era este tipo de serie. No les voy a decir cuál es el criterio, porque la gracia es que lo piensen un poquín, pero vamos a resolverlo porque sí me parece importante que practiquemos algo diferente. Ya vimos que con los ejercicios anteriores ya hicimos una mezcla de geométrica y telescópica, así como con el ejercicio que nos trajo Mariano, entonces estamos reafilados en esos dos. Pero hay una que hemos dejado un poquitín botada, que también teníamos que ver la semana pasada, y es una que nos ayuda a resolver esta serie. Esta serie nos dice que se llama S y nos dice que es la suma de n igual 0 hasta infinito. Y su argumento es n por Euler a la 1 menos n al cuadrado. Y nos preguntan, ¿nada más converge o diverge? Y entonces ahí es donde tenemos que sacar de nuestro repertorio mental actual de todos los tipos de criterios, qué criterio nos puede ayudar. Igual que la vez pasada, les voy a dar 5 minutos por si les gusta hacer algún tipo como, para resolverlo sería buenísimo, para luego solo comparar. Pero si no, alguna lluvia de ideas de qué creen que podríamos hacer en este ejercicio para resolverlo. Y ahorita en unos 5, entonces lo resolvemos juntos, por si tenemos alguna duda. Voy a igual, para que no queden los 5 minutos de silencio, voy a parar la grabación y ahorita la volvemos a iniciar. Ejercicio. Ok, esta serie nos decía que es una suma de n igual 0 hasta infinito de n por Euler a la 1 menos n al cuadrado. Y nos pregunta converge o diverge. Y aquí nos pregunta cuál es el valor de la suma si es que converge. Es decir, aquí tenemos un amplio espectro de criterios que podríamos usar. Por la forma que tiene, esto es casi directo, que es criterio de la integral. El criterio de la integral no tiene una forma tan directa como lo tienen otros criterios. Por ejemplo, cuando vemos geométricas decimos sí, de fijo porque tiene un montón de exponentes. O cuando trabajamos con geométrica decimos, eso tiene forma de que me puede quedar en una resta o así. Y más adelante van a ver que con comparación uno va a decir, eso tiene un seno, un coseno, entonces voy a usar comparación directa. Por ejemplo, ese tipo de cosas. La integral no tiene esas facilidades, pero cuando vemos formas que hubiéramos podido analizar en integrales, y ahí es donde sacamos un poquito el polvo de nuestros recuerdos de cálculo diferencial, es que usamos el criterio de la integral. El criterio de la integral es un criterio en realidad matemáticamente muy poderoso,
porque entendamos que es una forma de pasar del mundo de las series y sucesiones al mundo de las funciones continuas, y por eso estamos trabajando con integrales, pues se llama así. Recordemos que una función continua es aquella que es como una línea recta, nunca se separa. Mientras que en las series y sucesiones lo que tenemos en realidad son puros puntos, porque estamos trabajando en un mundo natural, en un mundo donde vamos de 1 a 2, a 3, a 4, son puntitos. No tenemos una línea gigante, gigante. Gigante como que no tiene espacio, ¿verdad? Es a lo que me refiero. Mientras que en las funciones no tenemos espacio, por eso son funciones continuas. Entonces es un criterio muy poderoso porque nos deja traducir de un mundo a otro. La cosa es cómo sé cuándo usarlo. Normalmente cuando existe la presencialidad, o muchas veces a lo mejor en sus prácticas y exámenes les van a pedir, para este ejercicio utilice el criterio de la integral, porque es un criterio bastante largo, entonces son muy directos con lo que quieren. A mí no me importa que usted adivine que sea la integral, me importa que sepa aplicar. Entonces te van a decir que lo uses. Pero bueno, en este caso, hasta el conocimiento que teníamos con criterio de la divergencia no salía, con criterio geométrico tampoco salía, y telescópica no había cómo hacer una resta. Hasta el momento era el criterio que nos sobraba, que ya conocemos, que es la integral. Pero para la integral necesitábamos cumplir con una característica, y es que la sucesión fuera monótona. Entonces, ¿cómo sabíamos que una sucesión era monótona? Y aquí existían un chorro de formas para hacerlo, y pueden hacerlo como ustedes deseen. Una de las maneras de estudiar monotonía, bueno, una forma es estudiar como empezar a ver los valores, como ver qué pasa, estudiar cómo se hizo al inicio, ¿verdad? Que es como, yo asumo que es decreciente, por ejemplo, entonces sé qué significa que A sub n va a ser mayor a A sub n más 1. Eso es otra forma. Esa es como la más clásica, la más sencilla, que es como ojo, ¿verdad? Es como un poquito más fácil. Pero una forma también que funciona bastante, que a lo mejor si recuerdan cálculo diferencial, es por medio de la primera derivada. La primera derivada nos define la monotonía de una función. Entonces podemos utilizar esa si así lo desean. Aquí, para hacer la primera derivada, hay como una salvedad matemática. La primera derivada funciona siempre y cuando, digamos, en las derivadas es solo para funciones continuas. Y ahorita, como estamos en series, pues no es muy continuo que digamos, son puntos, como estábamos diciendo. Entonces vean que acabo de traducir todo lo que tiene una n, en realidad es a lo mismo, es la misma función, pero ahora con x. ¿Por qué? Porque vamos a decir que x es está definida para una función continua, es decir, f de x va a ser una función continua, y cuando hablemos con n vamos a hablar de series y sucesiones que no son continuas. Por eso la derivada es con x y no con n, por si se preguntan, pero es una mera formalidad. La monotonía, que sería el primer paso, puede ser con la derivada, que la derivada en este caso de esta expresión cuando tiene x, que es continua, sería esta de acá. Entonces, con la primera derivada podemos darnos cuenta que es monótona, específicamente que es monótona decreciente. Cualquier cosa, si no lo hago, puedo verlo con la gráfica. A mí me gusta más con la gráfica porque siento que es como más, como claro para ver. Ajá. Voy a recordarles rápidamente en qué consiste el criterio de la integral. El criterio de la integral nos dice la condición si f es monótona en un intervalo de un valor hasta infinito, es decir, de a hasta infinito, y para que conozcan, ese a siempre va a ser el valor donde inicia la serie, es decir, de 0 hasta infinito, para algún a natural, en este caso 0, entonces se cumple que la sucesión, bueno, la serie de n igual a hasta infinito de f sub n converge si, solo si, la integral de a infinito de f sub x de dx converge. Vean que son los mismos límites de la suma como son de integración. Y es la misma función fn que es fx. Aquí la pueden ver. Fn es esta y fx es esta. ¿Cuál es la diferencia? Una se escribe con una n porque estamos en el mundo de las series o sucesiones, y otro con x porque estamos en el de las funciones y las funciones son continuas. Pero es el mismo análisis. Entonces, ¿cuál es la gracia de este criterio? Si yo algo lo hubiera podido resolver más rápido con mis conocimientos de integración, me olvido de la complicación de series y lo resuelvo con integración. Que eso ya nosotros lo tenemos súper dominado de cálculo diferencial e integral. ¿Qué significa? Ya no voy a resolver esto, voy a resolver una integral impropia. Por si no recuerdan que es una integral impropia, es una integral que alguno de sus límites de integración, si no ambos, son infinitos.
Entonces vamos a analizar de 0 a infinito x por Euler a la 1 menos x al cuadrado de dx. Y aquí vamos a sacar un poco de nuestros conocimientos de cálculo diferencial y vamos a calcular este integral. Para eso, lo que nosotros hacemos normalmente cuando trabajábamos, cuando veíamos esa fórmula, es hacer un cambio de variable. Recuerden que los cambios de variables era para simplificar alguna estructura. En este caso es porque Euler a la U es algo que nosotros sabemos integrar y derivar muy bien ambas. Entonces vamos a cambiar este exponente, que es como la parte más feilla, por algo más sencillo. Es decir, tome el cambio de variable U es igual a 1 menos x al cuadrado. Y recuerden, hay que cambiar ahora todo lo que tenga x por mi cambio de variable que es U. Es decir, también ocupo cambiar el diferencial. ¿Cómo hacemos eso? Derivamos a ambos lados. La derivada de U sería d de U. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 2x al cuadrado sería bajo este 2 menos 2x d de x, ¿verdad? Porque la derivada de x sería d de x. Una vez que yo tengo esto simplificado, vean que sería, este Euler se mantuvo igual. 1 menos x al cuadrado es el cambio de variable que es U. Y x de dx sería menos 1 medio de du. Si paso este menos 2 a dividir, aquí está menos 1 medio de du. ¿Ok? Así es como pasamos de esta a esta, por si no recordaban más o menos cómo se hacían los cambios de variable en integración. Y luego me quedó algo muy sencillo, porque ¿qué bien sabíamos? Que las constantes pueden salir de las integrales. Entonces esto me va a quedar menos 1 medio por la integral de, súper importante, recuerden que cambiamos también los límites de integración. Entonces, ¿cómo se cambian los límites de integración? Pues me traigo este 0 y lo evalúo en x y veo cuánto me da u. ¿Qué sería? U es igual a 1 menos 0, 1. Por eso ahora empezamos en 1. Igual me traigo infinito, ¿verdad? Porque infinito no es un número del cual como manejar, pero analizamos la tendencia, ¿verdad? U igual a 1 menos infinito al cuadrado, infinito, 1 menos infinito, menos infinito. Por eso aquí el nuevo límite de integración es menos infinito. Sacamos el menos 1 medio afuera de la integral y la integral de Euler a la U es Euler a la U. Por eso Euler a la U es como Euler a la X de manera general. Es algo que nos gusta trabajar mucho. Cada vez que lo ven, ustedes saben que pueden integrarlo y derivarlo súper fácil porque es Euler a la X. Y ya, digamos, Euler a la X, la derivada es Euler a la X. O sea, es la misma siempre, es lo que les quiero decir. Entonces, como es la misma siempre, cuando ustedes vean un E en las series, no se compliquen dando cabeza de qué forma podría tomar. Ustedes saben que ustedes pueden trabajar esto más fácil como si fuera una integral y hacer todo este tipo de cosas que en integrales existen, como son los cambios de variable, ¿ok? Bueno, una vez que yo integro, que sería menos 1 medio Euler a la U, evaluado desde 1 a menos infinito, ¿cómo evaluaba los límites de integración? Bueno, saco el menos 1 medio y evalúo el de arriba menos el de abajo, es decir, menos 1 medio por Euler a la menos infinito menos Euler a la 1. Euler a la menos infinito es como si tuviéramos 0. Creo que yo puse una gráfica aquí. No, voy a tratar de dibujarlo para que se entienda un poquito por qué esto es 0. La gráfica de una exponencial es más o menos así. Entonces, cuando el exponente se dirige a menos infinito, que es para acá, ¿a qué valor nos estamos acercando? Al 0, es asímptoto a 0. Entonces sería menos 1 medio por 0 menos Euler a la 1, que es Euler, sería menos 1 medio por Euler a la 1, que es esto. Bueno, este menos se me va a cancelar con este menos, ahí es porque desaparece. Y entonces toda la integral me dio 1 medio de Euler. ¿Qué significa eso? Ahora mis dibujitos. La integral converge porque llega a un valor real. Si la integral me hubiera dado infinito, la integral diverge y no sabemos qué pasa. Pero como la integral converge,
Vean que esto es un sí, solo sí, funciona para allá y funciona para allá. Y como yo ya sé manejar integrales porque somos bien chispas de cálculo diferencial, usamos esta dirección. Concluimos la integral. ¿Y cómo converge entonces? Concluimos que la serie también converge. Algo súper importante. Que sepamos a qué valor converge la integral porque la calculamos no significa que sea el mismo valor al que converge la serie. La respuesta correcta de este ejercicio es la serie S converge por criterio de la integral y hasta ahí. No vayan a decir que converge al valor de Euler medios porque eso ustedes no lo pueden asegurar. Entonces estaría incorrecto. Esto es un tipo de ejercicio que nos podrían poner en selección múltiple. Ustedes lo resuelven y al final la respuesta es converge, converge a Euler medios, diverge o diverge por criterio de la integral. ¿Por qué la última no podría ser? Porque el criterio de la integral no me dice divergencia. Y tampoco porque en general no diverge, converge, pero esa estaría mala por eso. Si me dicen que converge a Euler medios, eso también estaría mal. ¿Por qué? Porque quien converge a Euler medios es la integral. Y no sabemos si convergen al mismo valor, entonces está malo. La única respuesta correcta aquí es converge por criterio de la integral. Así de sencillo, no a qué valor. No sé si este ejercicio les quedó claro. Yo sé que hablé mucho, y el ejercicio era corto, pero era para que vieran todas las posibles como preguntas que nos pueden hacer de un ejercicio chiquitico. Sí, todo Y claro. sí, solo tengo una pregunta con lo de la monotonía. Dale, sí, claro. ¿Y vos lo podrías explicar de nuevo? Es que ahí me medio perdí. Claro, voy a compartirlo porque a veces es que los dibujitos me quedan súper mal. Entonces voy a traérmelo para acá y vamos a hacer el cálculo de la monotonía nosotros. Me voy a traer la función. Sería n a la 1 menos. Y la cosa es f monótona. Ok, vamos a cambiar de pantalla. Bueno. Como quieren, no comparte. Bueno. Genial, listo. Ok, bueno, este es el argumento de la serie. Entonces, para estudiar monotonía, existen un montón de formas de hacerlo, pero lo que nos pregunta es si F es monótona. Entonces, para saber si F es monótona, una de las formas, bueno, la que a mí más me gusta, y creo que es muy fácil de entender cuando trabajamos con sucesiones, es la siguiente. Nosotros tenemos primero que asumir alguna de las dos, dependiendo de la forma que tenga. Yo voy a asumir de una vez que es decreciente, porque bueno, uno, ya sé que esa es la respuesta correcta, y si no la supiera, por lo siguiente. Recordemos en tendencia de funciones quién tenía mayor importancia sobre otra.
en términos de crecimiento en el infinito, porque recuerden que la monotonía que nos importa nunca es la de inicio, siempre es la del infinito. Entonces, en el infinito, quien tiene menor relevancia son las constantes, luego los logaritmos, luego están x a la n. Esos son los polinomios de grado 1, 2, 3 hasta infinito, ¿verdad? Y ellos tienen su orden. Luego estarían las potencias. Las potencias sería lo que cambia es el exponente, entonces n a la x. Luego seguirían los factoriales. Y finalmente sería n a la n. Entonces, en este caso, la expresión que tenemos un polinomio. Voy a hacerlo como para acá. Un polinomio. Y aquí tenemos un exponente. Entonces, sobre el polinomio y el exponente, ¿quién me importa más? Me importa más los exponentes o las potencias, si quieren verlo así. Entonces, lo que me va a importar es el crecimiento de él. Luego, en el exponente de la potencia, que es 1 menos n al cuadrado, conforme aumenta el n, más chiquito se me hace el denominador. Entonces, esa es la función que a mí me importa. Esto es una potencia que tiene un exponente normalmente o a partir de un punto menor a 1. Entonces, la gráfica de los exponentes es normalmente esta. Cuando la potencia, vamos a ver, la potencia, es que estoy usando los términos incorrectos. Una potencia es esto. Y esta es la base. Y este es el exponente, para usar ya los términos correctos. Ok. Esta gráfica que vemos aquí es la gráfica de una potencia. Cuando el exponente es positivo, es decir, n, bueno, cuando es mayor a 1. Mientras que cuando el exponente es menor a 1, nosotros lo que hacemos es una reflexión. Bueno, va a ser una reflexión. Esto me va a dar menor, anotar. Porque cuando n está entre 0 y 1, me da así. Y cuando n es menor a 0, me da así. Entonces, eso es como, hay que recordar entonces un poquito de mate general porque hay que recordar como las formas básicas de las funciones y hay que recordarlas de todo tipo. Entonces, eso depende de cómo ustedes se sientan más cómodos, cuáles conceptos recuerden más. A mí me acuerdo más siempre como de la forma de las gráficas. Igual eso es más fácil de buscar en internet. Entonces, por ejemplo, yo sé que si esta es la forma que predomina y tiene una gráfica de este tipo, sus valores van a ir haciéndose cada vez más chiquitos. Entonces, yo sé que es decreciente. Eso es si a ustedes les gusta hacerlo con gráficas o si recuerdan normalmente la forma de la gráfica. Como lo hace el enunciado, como lo hace el ejercicio planteado, la solución oficial del folleto, porque ese fue un ejercicio de un folleto de la escuela, lo hace con derivadas. La derivada nos ayuda a encontrar la monotonía de las funciones, pero entonces recuerden que la derivada solo se hace en funciones continuas. Entonces la expresión no me sirve porque n es natural, entonces la función no es continua. ¿Qué es lo que ellos hacen? Entonces ellos dicen, tome una función que es análoga en el mundo de las funciones y esta sí es continua. Y es exactamente la misma, pero cambiando todas las n por x. Entonces, esto sí funciona porque es continuo. Y entonces lo que hacemos es estudiar la derivada. Entonces por eso aquí lo que hacían
era la primera derivada. Porque la primera derivada me da la monotonía y si no me equivoco, la segunda derivada me da la concavidad. A eso no lo tengo muy claro porque sé mucho, no estudio cálculo diferencial, si les soy sincera. Que la primera derivada me da lo siguiente. 1 menos 2x al cuadrado. Esto me da la siguiente y el signo, ¿cómo era que no se veía el signo? Y luego no lo evaluaba. ¿O cómo era que hacía? Ah, creo que luego uno lo que veía, digamos, una vez que uno tenía la función, uno se fijaba como en el exponente, en el signo de el valor más importante, digamos. En este caso sería el x a la 2. Creo que va así, es que no me acuerdo muy bien cómo era la monotonía con funciones derivables. Ahorita me fijo bien en eso para agregarla. Pero eso es con la primera derivada, porque la primera derivada es la monotonía y la segunda es la concavidad. La otra forma de hacerlo, que si no se acuerdan de las gráficas, y si como yo no se acuerdan de cómo eran funciones, espero que se acuerden, por favor, acuérdense. Pero si no lo hacen, otra forma de hacerlo es como lo hacíamos al inicio de este curso, que era con monotonía de series. Entonces, la que está, perdón, no es series, es sucesiones. De sucesiones. Que lo que me importa es la monotonía de n por Euler 1 menos n al cuadrado y ustedes asumen la que quieran. Por lo mismo del anterior, ustedes podrían asumir, ok, como lo que me importa más es la potencia y la potencia va a ir disminuyendo, yo creo que es decreciente. Entonces vamos a poner, creo que es decreciente. Para probar esto, lo que nosotros hacíamos era decir, si es decreciente, entonces, A sub n va a ser mayor o igual a A sub n más 1. La asociación general, en este caso querríamos decir que n a la Euler 1 menos n al cuadrado es mayor o igual a, todas las n's aumentan en 1, n más 1 por Euler a la 1 menos n más 1 al cuadrado. Y uno empieza a estudiar esta hasta llegar a una verdad absoluta. La que podemos trabajar más es la del lado de la izquierda. 1 menos n más 1 al cuadrado por... No, hay una manera más fácil de estudiar esto. Vamos a pasar esto que está multiplicando a dividir n más 1 por Euler a la 1 menos n más 1 al cuadrado entre Euler a la 1 menos n. Cuando tenemos misma base, misma base que se está dividiendo, entonces conservo la base y resto los exponentes por leyes de potencia. N más 1, conservo la base y sería 1 menos n más 1 al cuadrado menos 1, menos por menos más n al cuadrado. Y eso me quedaría que n va a ser mayor a n más 1 por 1 menos 1, 0. Esto me quedaría n al cuadrado menos 2n menos 1 más n al cuadrado. Ese se cancela con este. Yo creo que esta, vamos a ver, matemáticamente es más sencilla de entender, es un poco más larga algebraicamente. Entonces ya todo va como en gustos, ¿verdad? Esto me quedaría menos 2n menos 1. Y me quedé sin campo. ¡Ah! Voy a tratar de hacerlo aquí al ladito. Mayor igual a n más 1. Y esto de fijo me va a dar algo negativo aquí. 2n más 1. Entonces, esto por aquí solito, uno tiene que pensar qué pasa cuando n es muy grande. Y ustedes se pondrán a pensar qué significa cuando n es muy grande. Eso es cuando n tiende a infinito. Y uno saca saca el límite de esto. O sea,
sacar el límite es como una forma como muy formal, digamos, ahorita es como un poco informal, pero bueno, sacar el límite o pensar qué pasa cuando Euler llega a menos infinito. La gráfica de Euler, recordémoslo rapidísimo. Ustedes pueden empezar a ver qué le pasa al valor, ¿verdad? Pero es más fácil con la gráfica. Aquí va aumentando. ¿Qué pasa cuando va a menos infinito? Euler a la menos infinito serían los valores de acá. Entonces esto tiende a 0. Entonces esto les va a dar n mayor o igual a n más 1 por 0, cuando n es muy grande. Y esto nos daría que n mayor o igual a 0. Y como n es un natural, ¿qué valores va a tomar n? Va a tomar 0, entonces se cumple la igualdad porque 0 es igual a 0. ¿Qué valor puede tomar después? 1 es mayor a 0, cumple la igualdad. 2 es igual mayor a 0, ¿verdad? Y de ahí en adelante cumple la igualdad. Entonces, como cumple siempre todas las igualdades, esto es verdadero. Como nunca se nos negó esta expresión de aquí, es decir, si cumplimos de que es decreciente o que a sub n es mayor a sub n más 1. Es decir, hay, al menos ahorita que me acuerdo, hay 3 formas de sacar que es decreciente. Ah, me acordé de otra. Habían unos profes hace unos semestres que los estudiantes lo hacían con tablas. Entonces probaban para los primeros valores. Entonces hacían una tabla, ¿verdad? Para n igual 1 y sacaban el valor. Para n igual 2 y probaban el valor. Y se van dando cuenta que la expresión va disminuyendo. La cosa es que eso sirve para las funciones que son siempre, siempre monótonas. Hay algunas funciones que son medio locas al inicio. Entonces puede que al inicio sus valores suban y bajan y a lo mejor se estabilizan hasta el valor 500. Y bueno, ustedes no tienen la vida para hacer 500 repeticiones de la función. Entonces como que esa no es muy buena que digamos. Pero si los profes se la dan es porque los ejercicios donde les permiten usar esta estrategia son funciones que son monótonas desde el inicio. Pero entonces hay al menos 4 formas ahorita que me acuerdo. A punta de gráficas, analizando con línea de tendencia, que es esto que tenemos aquí arriba. Esta es la línea de tendencias con gráficas. La otra es con la derivada, que ahorita me pongo a ver cómo era la monotonía con una derivada. Y la tercera es monotonía con sucesiones, que es decir, asumo que es alguna de ellas, entonces yo sé que, por ejemplo, si yo escogí que era decreciente, sé que el valor anterior va a ser más grande que el valor que le sigue, es decir, a sub n es mayor o igual a sub n más 1 y trabajo esa desigualdad hasta llegar a algo que es siempre verdadero. O la cuarta forma, hacer una tabla de sí, bueno, hacer una tabla. Y es decir, ir probando los primeros valores y ver si esos valores, conforme yo aumento n, van disminuyendo, es decreciente. Van aumentando, es creciente la sucesión. Entonces, al menos hay 3 formas de sacar la monotonía y ustedes pueden sacarla como deseen. No sé si eso te hizo quedar un poquito más claro o no sé si fue un poquito más confuso. Y sí, quería ver más bien la tercera forma, la algebraica. Es que no sabía cómo resolverla. Ah, bueno, entonces Pero hay que sí, ya, chequear esa listo. forma. Gracias más Entonces, bien. buenísimo. Con gusto. Igual ahí les debo, porque no me acuerdo cómo era con derivadas, entonces voy a buscarlo para tenerlo más en mente por si alguna vez lo queremos hacer con derivadas, que también es válido. Y eso sería entonces por la clase de hoy. No sé si les queda alguna duda que quieran ver y si no, pues nos vemos el viernes si pueden, si no la próxima semana o cuando tengan dudas por WhatsApp. Eso sería. Está bien, gracias. A ustedes, gracias por Gracias, venir. hasta luego. Chao, les Hasta vaya luego. bien.